Gracia presenta Deuteronomio, capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido que están como detenidos en un solo lugar por mucho tiempo, ya sea espiritualmente, ya sea en salud, ya sea en relación, se encuentran como en un lugar detenidos? Y hay veces piensan ustedes que tiene que llegar un momento en los cuales ustedes se tengan que mover, en los cuales ustedes tengan que seguir hacia adelante. Bueno, vamos a ir a Deuteronomio y vamos a leer aquí en la palabra de Dios lo que este libro nos tiene que decir. El Espíritu Santo está hablando esta mañana a través de su preciosa palabra y tenemos que nosotros estar atentos a lo que la Escritura nos dice. Así que abran sus Biblias aquí en Deuteronomio y vamos a ver el capítulo 1 de Deuteronomio desde el versículo 1 hasta el versículo, vamos a ir hasta el 11, el versículo 11. Vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a ver lo que la Escritura, el Señor nos dice a través de su preciosa Escritura. Deuteronomio, el nombre de Deuteronomio, muchos lo traducen como segunda ley, lo ponen que eso significa segunda ley. Pero la realidad es de que una mejor interpretación de lo que quiere decir Deuteronomio es, estas son las palabras. Ahora, muchos dicen como una segunda ley, refiriéndose que en Deuteronomio repite el mensaje de lo que es la ley de Dios. Entonces no se refiere a que haya una segunda ley, sino que se refiere más bien a que está siendo repetida por segunda vez lo que es la ley de Dios. Pero entonces la mejor traducción para el nombre de Deuteronomio es estas son las palabras. Y lo que es una serie de sermones de Moisés. Entonces, cuando ustedes leen cada uno de los capítulos de Deuteronomio, ustedes están escuchando mensajes de Moisés dado al pueblo de Israel. Y vamos a ir entonces a través de esta palabra para ver qué es lo que tiene que decirnos la Escritura en este día. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Ahora, este primer versículo lo que nos está diciendo es que Moisés comienza a hablarle a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, antes de que entre a la tierra prometida, antes de que cruce el Jordán y entre a la tierra prometida. Como ustedes saben, Moisés, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, pero el pueblo ya está listo para entrar entonces a la tierra prometida por Dios. Y entonces Dios pone a Moisés a hablarle al pueblo, a recordarle todas las palabras que ya les había hablado a través de la enseñanza de la ley. Y entonces este es el tiempo de recordar estas palabras. Y entonces una serie de sermones que comienza a dar Moisés. Y dice en el versículo 2, el versículo 2 dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte de Sir, hasta Cades Barnea. Ahora, la palabra ahí que ustedes ven, Horeb, es otro nombre para el monte Sinaí. Entonces, lo que está hablando es del monte Sinaí. 11 jornadas hay desde el monte Sinaí, camino al monte de Sir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas quiere decir 11 días. Quiere decir que había aproximadamente 150 kilómetros que tenían que caminar desde donde estaban, el monte Sinaí, para entrar entonces a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido dar. Y dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Quiere decir que habían pasado 40 años en el desierto
y aún no habían cruzado aquello que podían haber hecho en 11 días, cuando salieron de Egipto, podían haber caminado aproximadamente unas 150 millas y haber cruzado entonces, llegado a la frontera, a lo que es la tierra prometida, haber cruzado entonces y entrado a la tierra prometida, pero se pasaron 40 años por su dureza de corazón, por su desobediencia, y entonces ya este es el tiempo de moverse, este es el tiempo de pasar 40 años después. Y entonces Moisés continúa diciéndoles y recordándoles, y dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después de que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habita en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habita en Astarot, en Edrei. Ahora, esto lo pueden encontrar ustedes, estas referencias ustedes lo pueden encontrar en Números, capítulo 21, versículo 21 al 35. Ustedes pueden encontrar la referencia al primer rey. Y en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 26 al capítulo 3:11, ustedes pueden encontrar la segunda referencia al rey de Og, rey de Basán, cómo entonces pelearon contra ellos y los derrotaron. Ahora entendemos entonces aquí que Moisés lo que está haciendo es recordándoles lo que habían hecho, ¿verdad? Después de que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, que habita en Astarot, en Edrei. Desde este lado del Jordán, dice, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Esta expresión, Jehová nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios, aparece 50 veces aquí en Deuteronomio, 50 veces se repite esta frase de Yahvé nuestro Dios. Nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e ir al monte del Amorreo y todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Ahora esa frase, Yahvé vuestro Dios, o Yahvé tu Dios, o el Señor tu Dios, aparece 250 veces en este libro de Deuteronomio. Entonces, la Escritura nos está diciendo que Yahvé es nuestro Dios, nos recuerda 50 veces, aquí tan solo en este libro, y nos recuerda 250 veces que Yahvé es tu Dios. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, que debe estar en nuestro corazón, así como estaba en el corazón, debía estar en el corazón de cada uno de los miembros de Israel, de las personas de Israel, entender que era Yahvé quien era Dios, su Dios, el único Dios. Algo muy extraordinario es entender que Israel era el único pueblo entre los pueblos que tenía un solo Dios, al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra, al cual nosotros adoramos y al cual nosotros glorificamos. Amén. Así que en esta escritura le está hablando a todo Israel. ¿Sí? Es lo que Moisés está haciendo, hablándole a todo el pueblo, a todo Israel. Y esta expresión de todo Israel aparece 12 veces en Deuteronomio, donde se le habla a todo Israel. Quiere decir hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, a todos los que pertenecen al pueblo de Israel les habla, Moisés le habla de parte de Dios, recordándole
lo que son las palabras de la ley de Dios. Amén. Así que tenemos que tener nosotros presentes que cuando nosotros leemos la Escritura es para todos nosotros, sus hijos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que pertenecemos a la iglesia, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que somos parte de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que habla Moisés? Lo que está hablando es la palabra de Dios. En otras palabras, es la constitución de Dios. La palabra de Dios es la constitución de Israel, que Dios le ha dado a Israel. Entonces, la constitución quiere decir, es el documento por el cual ellos se van a regir, por el cual ellos van a vivir. Israel ha recibido este documento de parte de Dios, la palabra de Dios, para que entonces la lea, la estudie, la comprenda, la viva y todo lo que haga sea de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, sino se mantenga firme en lo que es solamente la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos nosotros que la Escritura es muy importante recordarla, y entonces Moisés, antes de que el pueblo cruce a la tierra prometida, le está recordando todas las palabras que Dios le había hablado. Amén. Entonces, en cierto sentido, lo que está haciendo aquí Moisés es dando una advertencia. Le está advirtiendo del peligro, ¿sí? Le está diciendo que tengan cuidado, ¿verdad? Le está diciendo que tengan cuidado de no ser lentos para creer de Dios nuevamente. Les está diciendo, no sean lentos para creer a Dios nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Israel? Pues que no le habían creído a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que había pasado? Que en lugar de caminar 11 días, 11 jornadas de donde salieron de Egipto a la tierra prometida, donde recibieron, mejor dicho, los 10 mandamientos, que es en el monte Sinaí. Una vez que habían salido de Egipto, van al monte Sinaí, ahí reciben los 10 mandamientos, y caminar de ahí a la tierra prometida eran 11 días. ¿Qué sucedió? Quedaron 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que murió toda esa generación. Entonces la nueva generación era la que estaba siendo preparada para entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés, su líder máximo, el profeta, ¿verdad? Porque la Escritura lo denomina como el profeta de Dios, le habla al pueblo y le advierte que no sea lento para creer como sus antepasados lo fueron, como la generación pasada, sino que entiendan y la Escritura, la crean, la vivan y se muevan en la dirección correcta. Es lo que la Escritura dice en Hechos capítulo 7, hablando del pueblo de Israel. Hechos capítulo 7, versículos 38 y 39, la Escritura dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, ¿qué es lo que recibió Moisés de parte de Dios? Palabra de vida. ¿Para quién era? Para el pueblo de Israel, para todo Israel, como les repito. ¿Sí? Y entonces, estas palabras de vida eran para todos. Pero dice el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En lugar de creerle a Dios, en lugar de recibir la palabra de vida, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Rechazó la palabra de vida para voltear sus ojos hacia Egipto. ¿Qué era lo que deseaban de Egipto? Las cebollas, los ajos, las cosas que le ofrecía Egipto, en lugar de creerle a Dios y creer sus promesas. Y entonces es por eso que Moisés les recuerda y les dice: no sean lentos para creer a Dios, créanle a Dios, porque si no, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vienen las consecuencias del pecado, y la consecuencia del pecado, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, es muerte, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 7 de Hechos, versículo 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, aquí en Hechos se está hablando
ya en la generación aproximadamente unos 33 años después de nuestro Señor Jesucristo, se le estaba hablando al pueblo de Israel el Evangelio y les están recordando exactamente cómo era su corazón. Pero eso era el corazón de todos sus antepasados, ¿verdad? Ese es el mal de Israel, que eran duros de cerviz y no obedecían a Dios, sino preferían las cosas, la desobediencia, las cosas del mundo, mirar hacia el Egipto. ¿Egipto qué es? Egipto es una imagen del mundo. Es como cuando nosotros, en lugar de poner nuestros ojos en Dios, en lugar de poner nuestros ojos en Cristo, ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo, ¿verdad? Muchos de nosotros caemos en el error de pensar que nuestro dinero es lo que nos asegura. Y entonces, ¿qué hacemos? Juntamos y juntamos y juntamos y juntamos pensando que es el dinero donde está la seguridad. Cuando desgraciadamente la Escritura nos dice que somos tontos, que somos personas no cuerdos al poner nuestra confianza en algo que va a perecer, en algo que se apolilla, en algo que va a destruir, algo que no nos podemos llevar. Entonces, ¿quién tenemos que poner los ojos? En Cristo, en Dios. Nosotros tenemos que confiar solamente en Él. Él es nuestra única esperanza. Por lo tanto, entonces, es para nosotros también el escuchar la palabra de Dios, donde nos dice, no sean lentos para creerle a Dios. No sean lentos para creerle a Dios. Así que Moisés, en esta escritura, volviendo a Deuteronomio, vemos nosotros que está dándole esta advertencia al pueblo, y Moisés entonces les habla. Vean ustedes en el versículo 5, dice, desde este lado del Jordán, o sea, no habían entrado todavía a la tierra prometida, a Moisés se le permitió ver la tierra prometida nada más, ¿sí? Desde un monte miró lo que era la tierra prometida, pero Dios no le permitió entrar solamente al pueblo. Dice versículo 5, desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Ahora, la palabra declarar quiere decir que hablando claro, hablando muy claro, claramente. Entonces, la escritura en el hebreo, esa palabra nos está diciendo que lo que Moisés hizo al hablar con el pueblo fue hacerlo con mucho cuidado y claramente, que el pueblo pudiera escuchar lo que les tenía que decir de parte de Dios. Y eso es el trabajo de todo predicador, hablar la escritura de tal manera que todos podamos entender lo que la palabra de Dios está diciendo, entenderla. Por eso yo muchas veces les digo, esta palabra se podría traducir de esta manera, esta palabra significa esta cosa, la podemos leer de esta manera. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de entender claramente lo que Dios nos está diciendo. Amén. Así que en el hebreo, ahí donde dice Moisés declara, significa que habló muy claramente la escritura, con mucho cuidado, todo lo que les tenía que decir. Ahora, ¿qué les habló? Ahí mismo dice que les declaró la ley, ¿verdad? Ahora, muchas veces cuando nosotros pensamos en la ley, pensamos en solamente reglas, ¿verdad? O como si hubiera parado Moisés y le hubiera dicho, bueno, estas son las reglas. La regla número 1, 2, 3 y 4. O los 10 mandamientos, 1 al 10, reglas. Un conjunto de leyes, ¿verdad? No. Lo que la ley significa es instrucción. La ley da instrucción al hombre y a la mujer de cómo tiene que vivir. No tan solo es una orden, no tan solo es una regla de qué es lo que puedes hacer y qué no lo que puedes hacer o no puedes hacer, sino es instrucciones de cómo tú tienes que vivir tu vida para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, no tan solo una regla que te la memoriza, sino es una instrucción que te dice, bueno, así es como tienes que vivir de esta manera, te tienes que comportar de esta manera, y lo pueden ver, los 10 mandamientos nos habla acerca de cuál debe ser nuestra conducta hacia Dios, nuestra conducta hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de glorificar a Dios siguiendo sus instrucciones, amén,
para la gloria de Dios. Entonces, vemos nosotros que estas instrucciones de cómo caminar, ¿verdad? Cómo caminar como pueblo de Dios, fueron declaradas muy claramente por Moisés para que no hubiera confusión, ¿sí? Para que no hubiera malos entendidos. Entonces, cuando tú abres la Escritura y tú lees la Escritura y el Espíritu Santo te ilumina y el Espíritu Santo te da entendimiento y miras lo que la Escritura está diciendo, es para que tú camines de acuerdo a como Dios te está instruyendo a través de su palabra a caminar. Amén. Para la gloria de Dios. Y entonces vemos nosotros en el versículo 6 que dice, en nuestras versiones dice Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Pero una mejor versión sería Yahvé nuestro Dios. Una mejor versión del nombre de Dios es Yahvé. Jehová es un nombre que lo utilizamos hoy día. Sin embargo, es un nombre hecho por los hombres, no es el nombre de la Escritura. Los judíos, este era el nombre que usaban, el nombre de Yahvé. Fue 5 siglos antes del Señor Jesucristo, cuando los judíos comenzaron a ser muy supersticiosos y dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Pero las generaciones antes del siglo V antes de Cristo pronunciaban el nombre de Dios. Pero entonces vino dentro del pueblo esta tradición de no pronunciar el nombre de Dios y es por eso que se perdió la pronunciación. Pero entonces nosotros entendemos que para Dios no es nada, no es algo que nosotros no podemos llamar el nombre de Dios, sino que Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que quiere que lo conozcamos. Dios es un Dios que quiere que lo amemos. Dios es un Dios que quiere que le llamemos, ¿sí? Y entonces la Escritura nos revela que entonces que Yahvé es el Dios de pacto. Y Moisés les está recordando al pueblo que Yahvé es el Dios de pacto. Y es el Dios que hace el pacto con su pueblo. Nosotros somos parte del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y lo que debemos entender que el Dios de pacto, Yahvé, es un Dios que no rompe los pactos. Nosotros sí rompemos pactos. Cuando nosotros hacemos un acuerdo entre nosotros, rompemos en cualquier momento esos contratos, aunque sean de palabra. ¿Sí? ¿Tú sabías que el contrato de palabra vale? Tu palabra es importante cuando la das, pero muchas veces la tomamos a la ligera y ¿qué hacemos? Rompemos nuestra palabra, lo que decimos. Pero debemos de saber esto, estar seguros que Yahvé es un Dios de pacto que no rompe su pacto. No lo rompió con el pueblo de Israel, porque con el pueblo de Israel va a volver a lidiar, y con nosotros no rompe ese pacto porque estamos seguros en Cristo Jesús, en su mano para la gloria de Dios. Amén. Así que Yahvé también es un Dios personal. Yahvé es un Dios personal. No es un Dios lejano. No es un Dios que está sentado allá en su trono y echó a andar el mundo y estamos nosotros acá en el mundo y Dios allá lejos, y entonces nosotros hacemos lo que queremos y nos movemos como podemos, como lo mejor que podemos hacer porque Dios está allá lejos de nosotros. No, Dios es un Dios personal. Como les decía, es un Dios que quiere que lo conozcamos. Es un Dios que quiere que caminemos con Él, que le demos la gloria a Él en todo aspecto de nuestra vida. Amén. Hay mucha gente que piensa que el mundo es así como un carrito de cuerda, que le dan cuerda, un muñeco de cuerda, le das cuerda y lo echas a andar, y entonces el mono o el mundo se comienza a mover solo ahí con la cuerda que tiene. No, y Dios viéndolo acá de lejos. No, Dios es un Dios que interviene en tu vida. Dios es un Dios que está envuelto en cada aspecto de tu vida. Y lo entendemos en la Escritura, que dice que Dios conoce el número de nuestro cabello sobre nuestra cabeza. Dios conoce lo más íntimo de nosotros. No podemos escapar de Dios. No hay ningún pensamiento de nosotros que Dios no lo conozca. No hay ninguna intención de nuestro corazón que Dios no lo sepa.
Todo Dios lo sabe, todo Dios lo ve, todo Dios entiende nuestras luchas y lo más profundo de nuestro corazón, porque Dios es un Dios personal y quiere tener una relación personal con su pueblo. En este caso, con Moisés, Yahvé se estaba revelando a su pueblo a través del profeta Moisés, a través de dándole la palabra al pueblo a través de Moisés, revelándose al pueblo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Se está revelando para que lo conozcan, para que lo obedezcan. Y es por eso que vemos nosotros que se repite 50 veces Yahvé nuestro Dios, 250 veces Yahvé tu Dios. Un Dios personal. Y ahora nosotros, como iglesia, tenemos una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Una relación personal, íntima con nuestro Señor Jesús. Caminamos con el Señor Jesús, o debemos caminar con el Señor Jesús. Entendemos que somos templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, en nuestro ser, y que cuando somos llenos de Él, fluye como ríos de agua viva, y traemos gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Entonces Yahvé es el Dios de pacto, Yahvé es el Dios personal que se revela. Yahvé entonces habla y da una palabra, ¿verdad? Y vemos nosotros en el versículo 6, que dice en la segunda parte del versículo, dice, habéis estado bastante tiempo en este monte. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Era un tiempo de ir a la tierra prometida. Era un tiempo de escuchar la voz de Dios, de Yahvé, el Dios personal, obedecerle al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y entrar y tomar la tierra para traerle gloria al Señor. Amén. Dice en el versículo 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahvé juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le daría a ellos y a sus descendientes después de ellos. Entonces vemos nosotros que Yahvé dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseerla. Ahora, la palabra entrad y poseed, vemos nosotros, poseer aparece 18 veces aquí en Deuteronomio. Y la palabra tierra aparece 200 veces en este libro de Deuteronomio. Ahora, esta palabra de entrar y poseer es una palabra de acción, ¿verdad? Tienen que ser ejecutadas, tienen que ser hechas. Dios es quien les dio la promesa, el pacto. Y Dios les dijo, ustedes son mi pueblo, ustedes me van a servir y yo les estoy dando la tierra prometida. Sin embargo, son ustedes, el pueblo de Israel, quien tiene que entrar y poseer la tierra. ¿Quién tiene que hacer el trabajo? El pueblo. Entrar y poseer la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que cuando le pedimos cosas a Dios, es solamente cruzarnos de brazos una vez que le pedimos las cosas a Dios y no hacer nada. Y no, Dios no trabaja así. Porque Dios es un Dios que quiere que mostremos fe en Él, que mostremos acción en Él. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, pides y te mueves en la dirección en fe, en lo que estás pidiendo, y es a través de ese moverse en esa dirección que Dios te marca su voluntad, su perfecta voluntad. Porque cuando tú comienzas a accionar en el moverte en lo que le estás pidiendo a Dios, en esas acciones donde Dios te dirige, donde Dios te para y te dice, no, no es por ahí, es por acá. O donde Dios te dice, continúa. Esa es la dirección. Esa es mi voluntad. Entonces nosotros, el pueblo de Dios tiene que actuar, se tiene que mover en la dirección que Dios le dice que se mueva. Dios nos dice, ya es demasiado tiempo donde has estado, ahora es tiempo de moverte, entrar, poseer la tierra, cumplir la voluntad, la única voluntad de Dios, para la gloria de Él. Amén.
Y entonces vemos nosotros una bendición. En el versículo más adelante, donde habla Moisés, vemos nosotros entonces que hay una bendición. Versículo 11 dice, una vez que Moisés habla acerca de cómo Dios ha multiplicado al pueblo, vean ustedes en el versículo 10, dice, Yahvé vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El pueblo se ha multiplicado. Y entonces viene la bendición del profeta, la bendición del líder del pueblo. Dice, Jehová o Yahvé Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Entonces esta es la bendición de Moisés para el pueblo, que Jehová les haga 1000 veces más. Amén. Entendemos entonces que Dios es quien nos habla, es un Dios personal en el cual nosotros tenemos que creer. No tenemos que ser lentos en no creerle, sino tenemos que creer lo que Dios nos dice a través de su Escritura. Tenemos que creer cuando Dios nos habla a nuestro corazón a través de su palabra. Creerle las promesas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Creer lo que Dios nos dice. Y entender que ese Dios que nos está diciendo las cosas es un Dios que nos ama infinitamente, increíblemente, que ha dado un pago que no tiene valor, que es Cristo Jesús, por cada uno de nosotros. Ese Dios hermoso, personal, que entregó a su propio Hijo, que nos ama profundamente. ¿Por qué? No sé. Porque yo no sé por qué nos escogió. ¿Por qué me escogió a mí? Yo no sé por qué te escogió a ti. Porque no lo merecemos. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, misericordia, sabiduría, te escogió a ti. Te escogió a ti. Te escogió a ti, te escogió a ti, me escogió a mí, por pura gracia. Y se reveló a nosotros, y nos ha dado promesas, y nos ha dado abundante bendición. Y es Dios quien nos multiplica y nos bendice. Y el mismo Dios que nos ha dado todo nos dice, yo te haré 1000 veces más. Es la bendición de su palabra para nosotros. Porque aunque está hablando Moisés, dando la bendición, Moisés es el representante de Dios, es el profeta de Dios, que está trayendo la palabra al pueblo. Y le dice que Yahvé te haga 1000 veces más. Y nosotros debemos entender y tomar esa palabra y vivirla y entender que es Dios quien nos va a hacer 1000 veces más. Si sientes ahorita bendición, Dios te puede dar 1000 veces más para la gloria de Dios. Pero tenemos que tener una relación personal con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si aplicamos entonces esta escritura, debemos entender que hay momentos en nuestras vidas que tenemos que movernos, entender que es tiempo de movernos. Es tiempo de tomar decisiones por Cristo. ¿Se dan cuenta que hay veces vivimos nuestras vidas exactamente de la misma manera y siempre pensamos, ¿cuándo va a haber cambio en tu vida? Mañana. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a cambiar? Mañana. ¿Cuándo vas a leer más la Escritura y crecer en las cosas de Dios? Bueno, quizás mañana. Estás ahí parado en un mismo lugar, no te quieres mover de ahí. ¿Cuándo vas a buscar más de Dios? Bueno, quizás después. Ahorita estoy muy ocupado, tengo tantas cosas en mi vida que no hay tiempo para Dios. Pero Dios te está diciendo, ya es tiempo de moverte. Es tiempo que salgas de tu condición, de donde estás. En tu hogar, en tu relación matrimonial, te puedes encontrar ahí detenido, que no avanzas, que lo único que hay es conflicto y tribulaciones y problemas. Pero es tiempo, Dios te está hablando, es tiempo de moverte, es tiempo de que crezcas, es tiempo de que cambies. Es tiempo que entiendas la palabra de Dios, que la palabra de Dios te transforme para que entonces tú puedas tener una relación en tu matrimonio que glorifique a Dios.
que traiga honra a Dios. Los problemas en tu hogar no van a cambiar, los problemas en tu vida no van a cambiar, al menos que tengas una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús por su sangre, una relación de tal manera que lo ames de tal manera que quieras hacer su voluntad, hacer lo que su palabra dice. Y al entender la palabra de Dios, tiene que haber una transformación en tu manera de pensar, en tu corazón. Pero si estás detenido ahí, quiere decir que no hay ninguna transformación en tu vida. Quiere decir que sigues pensando como esclavo. Sigues sometido al mundo, sometido a las mentiras de Satanás, sometido a tus deseos de la carne y no quieres avanzar. Y por lo tanto eres la misma persona sin cambio, sin esperanza, detenido ahí. Pero hoy Dios te dice, es tiempo de moverte. Es tiempo de que escuches la voz de Dios en tu corazón. Es tiempo de que trates a tu esposa, varones, diferente. De que la valores diferente, de que la ames, de que la cuides. Como la Escritura dice, como un vaso más frágil, tú la tienes que cuidar. Este es el tiempo de que te sacrifiques por tu mujer. ¿Qué es lo que hacen muchos varones? Matan el corazón de sus mujeres, de sus esposas. Porque las mujeres los aman, sus esposas los aman. Y están ahí, soportan y soportan. Pero los varones son pedantes, son groseros, majaderos, las insultan, las maltratan, las regañan, son machistas, no las dejan ser, no las dejan expresarse. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás matando a tu mujer, estás matando el corazón de tu mujer y la estás haciendo áspera. La estás haciendo amarga. ¿Quieres tener una mujer amarga? Sigue detenido ahí donde estás. ¿Quieres tener una mujer dulce, fiel, ayuda idónea, que te bendiga? Muévete. Muévete de donde estás y trae gloria a Dios. A ser el varón que tienes que ser. La mujer tiene que ser exactamente igual. No controladora, no querer manipular, no querer controlar el matrimonio, al marido, sino está ahí para bendecir, para que el marido logre lo que se propone hacer. Pero deben entender esto, siempre y cuando lo que quiere ser el marido glorifica a Dios. Porque tengo que tener cuidado cuando digo esto. Porque hay gente mañosa que se agarra de ahí y dice, ya ves, me tienes que obedecer en todo. No, no en todo. En todo que glorifica a Dios. Porque tú no debes de seguir a un hombre que no quiere glorificar a Dios. Si te está llevando por un camino que no glorifica a Dios, no puedes ir por ahí. Te tienes que detener. Pero si en todo lo que glorifique a Dios, tú te estás ahí para apoyarle, para que salga adelante. ¿Por qué? Porque es la ayuda idónea. Tanto espiritualmente, como económicamente, como en todo aspecto de tu vida, te puedes encontrar detenido en un lugar. Es tiempo de moverte. Es tiempo de crecer, es tiempo de dar fruto, es tiempo de obedecer a Dios y ser obediente, creerle a Dios. Lo que las promesas de Dios, esta palabra es para ti. Dice la Escritura, palabras de vida. Palabras de vimos nosotros en Hechos 7 que Moisés decía que traía palabras de vida, ¿verdad? Pero también vemos en la Escritura que los discípulos dicen al Señor Jesús, tú traes palabras de vida. Porque la palabra de Dios es vida. Sin la palabra de Dios estamos mal, estamos muertos, estamos en desesperación. Porque hay depresión,
¿Por qué hay gente con depresión? ¿Por qué si son cristianos están todavía luchando con la depresión? Hombres y mujeres. Porque no tienen la palabra de vida. Y no buscan la palabra de vida. La palabra que los libere de esa opresión. ¿Entiende? Un cristiano no puede estar en opresión. Pues esto ha sido liberado por Cristo Jesús de toda atadura, de toda maldad, de toda mentira de Satanás. Tenemos que vivir la palabra de Dios y entender que es su palabra la que nos libera, nos da vida. Si estás parado ahí en tu manera de pensar y sigues pensando exactamente igual como pensabas hace 20 años, 30 años, 10 años, estás detenido ahí. No has renovado tu vida. Como cristiano es tiempo de moverte. Si sigues siendo presa de los mismos deseos, de las mismas tentaciones en tu vida, quiere decir que estás parado ahí y es tiempo de moverte. Es tiempo de creerle a Dios. Todos ustedes que están aquí, esta palabra y todos los que nos escuchan, ya sea por audio o por video, es palabra para ti. Es tiempo de movernos para la gloria de Dios. Amén. Camina con el Señor. Entiende que el Dios de pacto, el Dios personal, no te va a abandonar. Tú estás en el hueco de su mano y Él te bendice. Y Él te va a hacer 1000 veces más. De todo lo que eres y todo lo que tienes, Él te va a dar 1000 veces más. Si tú le buscas y lo glorificas a Él. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.